momento de tomar un rico cafecito y tener nuestra charla en confianza. Una charla acá entre nos. Que la disfruten. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenos días. Ya charla en confianza. Charla acá entre nos. Pues vamos a empezar hoy miércoles con una charla bien interesante. Hace 8 días hablábamos de lo que eran este tema de los paradigmas, el tema de las creencias y cómo es que muchas veces esto influye o afecta hoy en día en cómo nos comportamos. Pues miren, hoy traemos un programa que nos va a ayudar todavía a entendernos mucho mejor. Estaremos hablando de cómo es que a veces el pasado se han dado algunas situaciones, algunas cosas que hoy influyen o están afectando nuestro presente. Estas heridas psicológicas, ¿no? Que ahorita hablaremos de las estructuras mentales y que aquí nuestro invitado le llama heridas psicológicas, ya nos explicará el por qué. Entonces, pues nada, es todo un tema, es un tema que nos va a dar para mucho, así que te quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Antonio Alaro, quiero que seas bienvenido a estas charlas en confianza, estas charlas acá entre nos. Te recuerdo que nos puedes escuchar por proyectoradiomx.com, así como seguirnos en las redes sociales de Proyecto Radio MX y de Academia AC. Le agradezco a la producción una vez más que nos permita estar aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues sin más, vamos a darle inicio a esta charla, porque sé que ya quieren escucharla, ya quieren empezar a enterarse cómo es esto de que la mente, cómo puedo entenderme mejor, cómo puedo comprender a la gente que me rodea. Entonces vamos a empezar y bueno, pues sin más ni más, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado y quiero presentárselos, pero les voy a leer un poco de él porque es bastante interesante lo que él ha hecho. Hoy nos acompaña, como lo pueden ver o escuchar, lo escucharán, Antonio Pensamiento. Él es un psicólogo clínico, es terapeuta egresado del Instituto Politécnico Nacional, es entrenador transformacional de los 3 niveles, es coach sistemático y PNL, con varios años de experiencia, es certificado por la International Coach Federation, con amplia experiencia en facilitación de sesiones, talleres y eventos grupales relacionados con el desarrollo personal. Sé bienvenido a estas charlas en confianza. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. ¿Y tú? También muchísimas gracias. ¿Cómo llegas hoy a nuestra charla? Bien, muy contento, la verdad es que esta es una oportunidad, nunca había salido en radio, ¿no? Digo, estoy acostumbrado a estar frente a micrófonos y cámaras, pero estar en radio como tal, nunca, entonces estoy muy emocionado, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti, mira, siempre hay una primera vez, qué claro. Bueno que ahora tu primera vez fue con nosotros. Sí, muchísimas gracias. Muy bien, pues vamos a empezar dando algunos saludos, si me lo permites. Claro. Quisiera saludar a Luis Triana de Construyamos Juntos, que él está en este espacio los jueves a la 1:00 p.m, así como a todo el equipo de Entre Roomies, ¿no? Que ellos están aquí también los viernes a las 8 de la noche, a la comunidad de Coaching Sin Fronteras, ER Coaching, y a Sede Yolia, que también sé que haces mucho trabajo con ellos y les pido que se manifiesten. Manifiéstense, empecemos a compartir porque hoy va a ser un programa verdaderamente que nos va a dejar cosas bien interesantes. Así que, pues si te parece bien, vamos a iniciar. Claro. Vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Y quisiera primero que empezáramos por ir entendiendo qué tan compleja es la mente del ser humano, Antonio. Uy, es complejísima, ¿no? Es creo lo más complejo de entender en este universo porque la mente es lo que genera como todo lo demás, ¿no? Todo el conocimiento, todo el entendimiento de todo lo que hay. Creo que es infinitamente complejo. Y luego si asumiéramos que hay como una sola forma de ver la mente, pero no. Hay muchos, ¿no? O sea, hay personas que dicen dicen que la mente está en el cerebro, otros que dicen que la mente está afuera, no, que la mente no existe. O sea, hay muchas posturas a nivel filosófico, epistemológico, etcétera, etcétera. Entonces sí es sumamente muy compleja, pero es fascinante también estudiarla. Sí, es muy fascinante. Cuando lo empezamos a entender, creo que las cosas cambian, ¿no? Es cuando empezamos a entender muchas cosas, empezamos a comprender, pero hay que meterle, hay que estudiarle, sí. hay que intentar indagar más allá, ¿no? A veces es que dicen, es que la gente está bien loca, ¿no? Es que ese cuate está bien loco, esa chica está... No, es que hay algo detrás, es que todo se construye desde acá, desde la mente, ¿cierto?
Entonces es algo complejo, Claro. pero interesante cuando lo empezamos a estudiar, cuando empezamos a analizar y cuando empezamos a descubrir todo lo que tiene que ver con la mente, ¿no es así? Sí, no es mucho más profundo de lo que se pudiera creer a primera vista, ¿no? Cuando te empiezas a meter, empiezas a descubrir un universo inmenso, ¿no? O sea, inmenso, inmenso. Y sé que en este descubrimiento del que hablas, pues hay muchas cosas o muchas estructuras mentales que yo te he escuchado hablar a ti y que tú lo haces todavía mucho más fácil porque Sí. le llamas heridas psicológicas, ¿no? Sí. Todo esto que, estructuras mentales y uno puede pensar, híjole, esto está complicado, va a ser difícil. Pues no, con Antonio Pensamiento lo ha hecho muy fácil de entender, muy digerible. Yo le digo, es que Antonio da psicología para no psicólogos. Ajá. Sí, algo así. ¿Cierto? Entonces, nos encantaría que nos vayas explicando qué son qué es esto de las heridas psicológicas, Antonio. Claro, efectivamente, como mi propósito siempre ha sido, no es ser divulgador científico, pero creo que la psicología tiene mucho conocimiento y muchas cosas para darle a las personas, pero las personas luego intentan leer libros de psicología, ¿no? No de superación, no de autoayuda, de psicología, y no le entienden, porque pues, es complejo, al final la psicología es una ciencia. Entonces lo que sí trato de hacer es hablarle a las personas, a mis pacientes, a mis participantes, a mis clientes, en términos que ellos se les sea más fácil de aprender y aplicarlos en su vida, ¿no? Entonces, las heridas psicológicas solamente fue un término que yo le puse precisamente a las estructuras mentales, que tampoco son estructuras mentales, ¿no? El término en psicología son esquemas, ¿no? Esquemas cognitivos. Y esto, o sea, entonces para manejarlo como sinónimos, ¿no? Esquemas cognitivos, estructuras mentales o heridas psicológicas, se refiere precisamente a... Empezamos por esquema, ¿no? No un esquema desadaptativo, sino un esquema en general. Un esquema en general es un principio organizador a nivel mental o psicológico, como le quieras llamar, que nos ayuda precisamente a darle sentido a lo que nos ocurre, a las experiencias, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que si yo siento frío y siento gotas cayendo, sé que está lloviendo? O cómo yo sé que tengo frío, ¿no? O sea, o cualquier cosa que te puedas imaginar, ¿no? Estoy poniendo como ejemplos sencillos, pero pues ya obviamente esto se aplica a todo lo demás. Entonces, esos esquemas o esas estructuras mentales son las que nos ayudan a organizar todo lo que nos pasa y nos ayudan a entender. Estos se van formando a partir de lo que cada uno de nosotros vamos viviendo desde que nacemos, ¿no? O sea, cuando nacemos no tenemos esquemas, ¿cómo decirlo? No tenemos esquemas como tal, tenemos reflejos que nos permiten sobrevivir, pero a partir de ahí se empieza a construir la mente o la estructura psicológica, ¿no? Eso es a lo que se refiere los esquemas. Y ya, hablando de esquemas desadaptativos específicamente, se refiere a esos esquemas que te ocasionan sufrimiento, ¿no? Que te ocasionan dolor, bueno, no dolor, sufrimiento constante, o sea, en tu vida. Como por ejemplo, si yo tengo un esquema de rechazo, ¿no? De todos me rechazan, ¿por qué? Porque cuando yo era niño me rechazaron, mi mamá no me quería tener, mi papá me dijo que me odia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Qué va a pasar? Yo voy a formar ese esquema y a partir de ahí yo voy a entender el mundo, ¿no? Claro. Y entonces cuando yo busque tener amigos, voy a ser especialmente sensible al rechazo. Cuando yo tenga parejas, me van a estar rechazando constantemente, me van a ser infiel, etcétera, 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 ¿no? Y esto entiendo entonces que empieza desde esta infancia, ¿no? Desde Sí. la etapa de la infancia Sí, sí, sí. Y vendrá en la niñez y se presentará en la adolescencia. Sí. ¿En qué etapa es en donde desde tu experiencia lo notas más? ¿Donde empiezan más fuertes estas heridas psicológicas? ¿Será de una infancia o será cuando ya empezamos a tener una conciencia? Cuando se forman, Sí. o sea, cuando se forman es en la infancia, ¿no? La infancia es infancia. cuando no tenemos lenguaje, o sea, cuando somos bebés, ¿no? Entonces se forman ahí, pero realmente se notan mientras más vas creciendo, ¿eh? Y ya los problemas empiezan precisamente en la adolescencia, cuando el niño o ya el adolescente se tiene que empezar a desapegar de su familia, tiene que empezar a convivir más con sus coetáneos, con sus compañeros, con sus amigos. Cuando empieza a buscar pareja, ahí es cuando se empiezan a notar más. Es cuando empiezan a ser más notorios, Sí. ¿no? Ok. Oye, Antonio, es todo un tema esta parte de las heridas psicológicas. Yo quisiera que habláramos un poco de cuáles son, ¿no? Cómo se presentan. Entiendo que son 18. ¿No? Sí. No creo que nos dé tiempo de hablar de las 18, pero sí de las más comunes, o al menos Claro. mencionarlas. Pero no me gustaría que eso pasara y cortarte. Entonces, si te parece bien, regresando del corte, es cuando ya hablaremos o entramos al detalle para que también la gente que nos está escuchando entienda cuáles son, cómo se presentan estas heridas psicológicas. ¿Te parece Claro, bien? Y claro. bien, pues antes de irnos al corte, solo me gustaría mandar algunos saludos. Quiero mandarle saludos a Perú, que nos está viendo allá Tania Margarita.
muchos saludos a la gente de Perú, muchos saludos que están haciendo aquí presentes. Por favor, háganse presentes, contáctenos. Recuerden que nos escuchan por www.proyectoradiomx.com y también háganse presentes en Facebook, ¿no? En Academia AC y las redes sociales de Proyecto Radio. Por favor, compartan. Es un tema muy interesante y no saben lo que viene. Así que regresando de este corte, vamos a platicar cuáles son estas heridas psicológicas para que empecemos a identificarlas. Regresamos. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Si regresará, si en la distancia me recordará, igual que hoy, que al despertar le pido al cielo con todas mis fuerzas, que si al correr de los años lo vuelva a ver, no haya olvidado que un atardecer besó mis labios y juró volver. Coincide. Bien, pues ya estamos de regreso. Música nos estás compartiendo el día de hoy. Quiero mandar saludos también a la gente que nos está viendo en Tepic, que nos está escuchando en Tepic, que nos escucha en Cancún, que nos escucha en Tecámac, Estado de México, y a todos los demás los sigo invitando para que se manifiesten, háganse presentes en las redes sociales, háganse presentes en la página de Proyecto Radio MX.com. Y bien, pues ahora sí vamos a continuar con este tema, Antonio, que es un tema bien interesante. Sé que hay distintas heridas psicológicas, pero me encantaría que nos explicaras cuáles son las más comunes, cuáles desde tu experiencia son las más comunes o las cuales has trabajado incluso con la gente. Sí, realmente hablar de las heridas es muy amplio, es una teoría psicológica completa. La teoría no es mía, ¿no? Yo solamente la adapté para que me sirva, ¿no? Pero son 18, entonces son bastantes. Vamos a hablar de las más comunes. Creo que también podría hablar de lo que son los dominios, ¿no? Es una cuestión un poquito más técnica, pero es como las 18 heridas no son nada más porque sí están clasificadas. Los seres humanos tenemos algo que se conoce como necesidades emocionales, ¿no? O sea, cuando somos infantes, cuando nacemos,
tenemos necesidades afectivas que son vitales también para nuestra supervivencia, ¿no? Entonces, se habla de 5, ¿no? La primera, por ejemplo, son los vínculos seguros, ¿no? Los vínculos estables. Claro. La segunda es la libertad para expresar emociones, sentimientos, lo que yo pienso, etcétera, etcétera, ¿no? La tercera son los límites, ¿no? Establecimiento de límites adecuado. La cuarta es la espontaneidad y el juego. Y la quinta es ¿cómo se llama? La autonomía, ¿no? La autonomía y la autoconfianza, ¿no? Tenemos esas 5 necesidades. Y a partir de cómo nos crían nuestros padres o quien sea que nos críe, estas necesidades van a ser satisfechas o insatisfechas, ¿no? Entonces, a partir de ahí te dice, cuando una necesidad de estas esté insatisfecha, es cuando surgen las heridas psicológicas y a partir de cada una de estas necesidades insatisfechas surgen lo que se conoce como los dominios. Es como la clasificación de las heridas psicológicas, ¿no? Entonces, respondiendo como a esta pregunta de cuál es ¿cuáles son las heridas más frecuentes? Las del dominio 1 y las del dominio 2. ¿A qué se refieren estas? Las del dominio 1 se refiere a las heridas que surgen a partir de la primera necesidad que mencioné, que es cuando no tenemos vínculos estables y seguros. Cuando eso no ocurre en la infancia, en la niñez y en la adolescencia, surgen heridas del dominio 1. Ahorita menciono algunas de las que tiene, ¿no? Son 5 heridas del dominio 1. Y del dominio 2 se refiere a esta onda de la autoconfianza, ¿no? De que tanto a mí me permiten valerme por mí mismo, ¿no? Claro. Entonces, para los padres sobreprotectores, si crees que le estás dando amor en abundancia a tus hijos, pues no, también los estás dañando, ¿no? Ya viene sabido que la sobreprotección también daña muchísimo. Entonces, las heridas psicológicas más comunes son de estos 2 dominios, ¿no? En el dominio 1, por ejemplo, podemos encontrar el abandono y el rechazo, que son las de cajón, ¿no? Son las de cajón, la mayoría de las personas. ¿Por qué? Pues por la misma estructura de las familias mexicanas, o sea, como es la cultura, generalmente hay uno de los padres que falta, ¿no? O a veces los dos, ¿no? Que los crían los abuelos porque la mamá, el papá se desentendió, se desapareció y la mamá tiene que trabajar, ¿no? Entonces, eso deja al final una necesidad emocional insatisfecha, ¿no? Entonces surge el abandono, surge el rechazo, surge se le llama un esquema de defectuosidad, ¿no? De yo creo que estoy defectuoso y yo no me merezco el amor de nadie, porque ya ves como todos me abandonan, ¿no? O sea, así cada herida tiene como su creencia central, ¿no? Por ejemplo, el abandono es así de todos me van a abandonar. Yo no puedo confiar en nadie, ¿por qué? Porque tarde o temprano todos me abandonan, ¿no? Oye, perdóname, Antonio, y en esta parte del abandono para mí sí es muy importante y quisiera hacer una pequeña pausa o un paréntesis, porque mucha gente de repente dice, es que todos me abandonan, no siendo necesariamente así. Pero de repente mis comportamientos, ¿no? Sí. El cómo me comporto hace que al final del día efectivamente la gente me abandone. Y yo diga, ay, es que sí es muy cierto lo que yo venía creyendo, lo que yo estaba pensando, mira, todos me abandonan. Pero no es que te abandonen, sí. Es que tus comportamientos hicieron que al final del día ese fuera el resultado. ¿Es así? Claro, es que cuando cuando tenemos un esquema de abandono, por ejemplo, todo lo vemos desde ahí. Entonces yo he escuchado personas que se les muere su mamá. Y no es que mi mamá se murió, es mi mamá me abandonó. Entonces nosotros vemos el abandono en todos lados. Y si yo tengo esa experiencia constante en mi vida, mi mayor miedo naturalmente va a ser el abandono, va a ser que me abandonen. Entonces una persona que le da miedo que la abandonen, ¿qué va a pasar? En sus relaciones cercanas se va a aferrar como sanguijuela a ti, no te va a soltar. Y entonces las otras personas dicen, ¿sabes qué? Me estás asfixiando, aléjate. Y entonces cuando las personas te pidan espacio, si yo tengo una huella de abandono o una herida de abandono, yo voy a interpretar eso como me va a abandonar y entonces más me aferro y entonces más asfixio al otro y así, ¿no? Eso es lo que en psicología se conoce como profecía autocumplida, ¿no? Okay. Terminamos haciendo realidad nuestros más grandes miedos por creencias, por estas heridas psicológicas. Ah, mira, qué interesante, ¿eh? La realidad es que sí es cierto este tema del abandono, del rechazo, que al final del día, como lo decimos, pues puedes llegar a provocarlo, ¿no? Uh-huh. Tú, con tus propios comportamientos. Sí. Algo que mencionabas es esta sobreprotección, ¿no? La sobreprotección, que sin duda es bien importante, y a veces los papás, pues va creciendo el niño, y lo cubres, lo proteges, y creo yo, Antonio, tú me vas a desmentir si estoy diciendo algo incorrecto, este tema de que desde ahí vienen muchas heridas psicológicas, porque no me permites ser, no me permites equivocarme, no me permites regarla, no me permites vivir el dolor, no sé, todo lo que vivimos de niños, ¿no? Sí. De repente yo le digo mucho a mi familia cuando tienen niños pequeños, ¿no? Déjalo ser, ponte un suéter, bueno, es que tú tienes frío, pero no sabes si el niño tiene frío, ¿no? Uh-huh. Te vas a caer, no te subas, te vas a hacer, y entonces le empezamos a prohibir. Yo hace un tiempo estaba en un parque y yo veía ahí a los niños jugando y las mamás diciéndoles todo lo que no podían hacer.
¿no? No te subas porque te vas a caer, no corras porque esto, no te vas a ensuciar, te vas a... Y yo decía, ¿y en qué momento alguien les dice lo que sí pueden hacer? ¿No? Como niño es bien complicado porque yo solo escucho lo que no puedes hacer, prohibiciones. ¿Y en qué momento alguien les dirá lo que sí pueden hacer? Claro, es que eso es crucial. Esto ya es pasar del dominio 1. O sea, en el dominio 1 están como todas las personas que tuvieron infancias traumáticas, difíciles, que sufrieron abuso sexual, violencia, abandono, rechazo, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, y esos son generalmente las heridas más profundas. Pasando al dominio 2, hablamos de un estilo de crianza sobreprotector, ¿no? Y muchas personas creen que mientras más amor y mientras más cariño y mientras más cuide yo a mis hijos, más mejor padre o mejor madre estoy siendo yo. Cuando realmente no. ¿Por qué? Porque el que yo me equivoque, por ejemplo, hay veces que a los bebés no los dejan ni que se caigan cuando están aprendiendo a caminar, ¿no? Por ejemplo, para todos los que les ponen andadera a sus hijos, no les pongan andadera a sus hijos porque es como, o sea, el niño está aprendiendo a caminar. Claro. Si tú le pones desde niño una muleta, ya le estás desde ahí, o sea, la creencia que se va formando es que ni siquiera soy capaz yo de caminar. Claro. ¿No? Y entonces yo siempre voy a necesitar de alguien o de algo más para sobrevivir o para poder vivir. Y entonces ahí tienes o sea, en el dominio 1 tienes a todos los agresivos, a todos los resentidos. En el dominio 2 tienes a todos los dependientes, ¿no? A todos los que, es que yo no puedo solo, es que no me la creo, es que tengo baja autoestima, etcétera, 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 ¿no? Entonces son tipos de heridas diferentes, pero al final también son heridas que marcan, claro, ¿no? Que marcan muchísimo. Oye, esto está bien interesante porque sí es muy cierto, de repente desde niño pues no te deja ni caerte, ¿no? Y entonces al final, oye, ¿tendrá algo que ver cuando esto te van sobreprotegiendo demasiado y cuando llegas a ser un empleado, llegas a una organización, una empresa, es esta gente que es a veces muy tímida, no toma decisiones, no toma acción, está esperando que alguien le diga, ¿no? Sí, claro. Oye, muévete, oye, hazlo, oye, saca la copia, oye, tráeme el reporte, ay, jefe, es que si usted no me dice, sí. ¿Será esa gente? Sí, también, o sea, es que se manifiesta de muchas formas, ¿no? Pero sí, o sea, sí, es lo que te digo, si yo tengo un esquema, una herida profunda, que es a partir de la cual yo entiendo el mundo, o sea, una herida es como ponerte unos lentes de color rojo y todo lo ves color rojo. Entonces ves abandono o ves dependencia o ves vulnerabilidad por todos lados, en tu trabajo, en tu relación de pareja, o sea, con tu relación con amigos, o sea, en todos lados lo ves ahí, ¿no? Entonces sí se manifiesta, o sea, esa herida se manifiesta recurrentemente, ¿no? Es algo que vamos a ir encontrando entonces de manera recurrente, ¿no? Sí. Bueno, entonces hablamos de que puede entonces en estas heridas salir la gente agresiva, ¿no? Los que son dependientes, ¿no? Que dependen siempre de alguien. O sea, del dominio 1. Del dominio 1. Son los que te digo, tienen como infancias muy traumáticas, muy difíciles, ¿no? Que te digo, sufrieron violaciones o maltrato, ¿no? O sea, de esos casos que ves en la tele que los tenían encadenados desde los 3, o sea, cosas así. Entonces ahí precisamente tienes a individuos como muy, muy lastimados, ¿no? Y entonces es como, no quiero que suene así, pero como cuando, por ejemplo, a los animales, ¿no? Como a los perros, ¿sabes cómo crían a los perros de pelea, ¿no? Los maltratan y los maltratan hasta el cansancio, de tal forma que su cerebro, ¡pum!, reacciona. Entonces el cerebro de las personas que sufrieron maltrato prolongado en la infancia y en la niñez y en la adolescencia también se hacen muy reactivos. Claro. ¿No? Entonces ahí tienes, en el dominio 2, que son heridas diferentes, tienes a todos los sobreprotegidos, ¿no? A todos los que no se creen lo suficiente, a todos los que, es que no valgo nada, ¿no? Ahí. Y así, o sea, cada dominio tiene como su perfil de personalidad, pero es como mucho más complejo porque hay otros elementos a tomar en cuenta. ¿Son 5 dominios? Sí, son 5. Ok, ya llevamos los 2. ¿El tercer dominio cuál sería? El tercero es el de los límites defectuosos, ¿no? ¿Qué pasa con estos niños? Se van al otro extremo. O sea, el dominio 2 es no te dejo ni respirar, ¿no? Te tengo aquí como padre al hijo, ¿no? En el dominio 3 es así de, ¿sabes qué? No me importas nada. O sea, ahí hablamos de padres negligentes. Okay. Así de, no me importas nada, haz lo que te dé la gana. Ya me voy al otro extremo y ahora sí que ya es tu rollo. Okay. Sí, y aunque no lo creas, hay muchos. Sí, claro. Hay muchos ahí, ¿no? O sea, o incluso también, sí, es como cuando el niño le está pegando al hermano o cuando el niño se agarra patadas al papá y dice, tiene 3 años, no duelen sus patadas, pero le están celebrando, ¿no? Le están diciendo, sí, mira qué bonito cómo se enoja, ¿no? Y lo que estás haciendo es que estás formando en tu hijo una creencia de yo puedo hacer lo que me dé la gana, yo soy Dios, ¿no? Yo no, o sea, yo me lo merezco todo. Y entonces ahí tienes a todos los narcisos, a todos los, incluso los antisociales, ¿no? A los que, generalmente los del dominio 3 tienen problemas para respetar reglas y autoridad, ¿no? En un grado extremo, ahí tenemos a los psicópatas, a los asesinos, o sea, pero ya te estoy hablando de casos muy, muy intensos, ¿no? O sea, mucha gente cree que el factor principal de psicopatía y de conductas antisociales es traumas en la infancia, pero no, realmente muchas veces se da
porque nadie les marca límites a esos niños. Bien, es correcto. Y eso te iba yo a preguntar. Entiendo que en este 3 son estos que no les ponemos límites y que creemos el que aviente la comida y no quiera comer y avienta el plato está bien y que se pare y diga yo no voy a comer y me vale y me voy y me encierro en mi cuarto y te aviento la puerta y te lanzo una patada y de repente los papás creen que eso está bien, que es correcto, que es normal. Puede ser que esté bien o puede ser que los papás también tienen, o sea, se sienten incluso hasta intimidados por sus hijos, ¿no? O incluso hasta se sienten culpables, ¿no? Claro. Por ejemplo, hace mucho tuve una paciente que decía es que yo intenté abortar a mi hijo. Entonces se sentía culpable esta madre y nunca le decía nada a su hijo y el niño hacía lo que le daba la gana, ¿no? Entonces no siempre es porque a los padres les valga un cacahuate, ¿no? Hay veces que tienen heridas, tienen culpas, tienen muchas cosas que hace que no les digan nada y no eduquen a sus hijos. Sí, es que ese sentimiento de culpa muchas veces arrastra, ¿no? Aun cuando no la tengas, pero volvemos al tema, es un aspecto mental, ¿no? Exacto. Y el papá dice es que yo tuve la culpa, es que, y entonces ahí está el tema, Ajá. ¿cierto? Bueno, ¿y el 4? El cuarto, a ver, espérame, ¿en qué orden van? El cuarto tiene que ver con, ya me acordé, es con la posibilidad de expresar. La posibilidad de expresar mis sentimientos y mis emociones y mis pensamientos libremente, ¿no? Entonces aquí hablamos, por ejemplo, de padres muy estrictos y, ¿sabes? No tanto tan estrictos, es porque eso es del dominio 5. Más bien, hablamos de estilos de crianza muy superficiales en el sentido de los papás viven del que dirán. Y entonces tienes a los niños perfectos, ¿no? A los que nunca se les puede manchar la ropa, ¿no? A los que nunca pueden tener ni un error, a los que nunca pueden, o sea, no pueden equivocarse, o sea, tienen que ser perfectos desde niños. Es la perfección, el que te peine, ¿no? El bien Entonces, peinadito, el bien alineado. Ves al niño haciendo berrinche y es lo cállate, que no ves que me está viendo mis amigos. O sea, esos padres, ¿no? Ya. Generalmente generan heridas psicológicas del dominio 4, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esto, o sea, lo que le estás enseñando a tu hijo es que no tiene derecho a enojarse, no tiene derecho a sentir tristeza, no tiene derecho a expresar su alegría cuando, o sea, no puede expresar sus emociones cuando las siente. Claro. Entonces, eso crea precisamente heridas psicológicas que hace que las personas sean perfeccionistas, sean muy autoexigentes, ¿no? Sean como completamente inhibidos y reprimidos, se desconectan emocionalmente, entonces eso a la larga trae muchos problemas para interactuar incluso. Sí, son estos que a veces no se permiten los errores, ¿no? Y se juzgan muy fuerte ellos mismos, como que se hacen juicios a ellos mismos así de en su interior, de que cómo es posible, bla, 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 porque nacen así siendo muy perfeccionistas y no se permiten el error, ¿no? Ajá. No es que nazcan, así se les enseña desde Se les niños, enseñó se más les bien, enseña, claro. ajá. Entonces vienen con este tipo de heridas, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y cuéntame el 5. El quinto dominio hablamos ahora sí de padres que son súper estrictos, ¿no? Súper estrictos, es de los que quiero puro 10. Bueno, es que no son los padres, más bien es como un estilo de crianza, ¿no? O sea, porque no es la culpa de los padres, más bien es como cómo vivió el niño su infancia. Claro. Y su niñez y su adolescencia, ¿no? Porque a veces que los padres son bien buena onda y todo, pero el niño por cuestiones de temperamento de nacimiento viene muy sensible, entonces cosas que a otros niños no les van a lastimar, a ellos sí. Entonces en el dominio 5 hablamos de un estilo de crianza muy rígido y muy estricto, Claro. ¿no? Así de, yo no quiero ni un 9, yo quiero puro 10, porque es tu única obligación en la escuela, ¿no? Y no haces nada más, entonces tienes que traer, ¿no? Y si trae el niño un 8, no, bueno, ¿no? Entonces, obviamente esto crea heridas psicológicas donde la persona es completamente perfeccionista, es muy autoexigente, ¿no? Es así de, y es consigo mismo y con los demás, ¿no? Entonces suele ser muy punitivo, tú suele ser como, es de las personas que creen que los errores deben de ser castigados casi con pena de muerte, ¿no? Okay. Entonces, así te digo, son tipos de heridas psicológicas diferentes a partir de la necesidad insatisfecha que tuvimos desde la infancia o incluso en la adolescencia, ¿no? Que incluso se dan desde la adolescencia. En tu experiencia, ¿cuáles son las que más se presentan, ¿no? De lo que hoy nos presentas, en donde tú dices, híjole, yo con mis pacientes, donde lo veo más cargado es aquí, ¿no? En el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5. Pues mira, yo te podría decir que si me baso en los pacientes y en la gente que generalmente busca apoyo, ya sea coaching, terapia, lo que te dé la gana, ¿no? Yo no estoy peleado con ninguna. Generalmente son los del dominio 1 y 2. 1 y 2. Sí, los del dominio 1 y 2. Porque los demás, por ejemplo, del 3, es así, pues yo estoy bien. Todos los demás son los que están tontos. Yo estoy súper bien, pero obvio no tienen límites. Entonces ellos rara vez van a buscar terapia,
¿no? Claro. Y los del dominio 4 y 5 con esta idea de, los del 4 así de yo soy, o sea, yo no tengo ningún problema, yo estoy bien, ¿no? Hasta a terapia que vayan los locos, ¿no? Claro. Porque viven de la imagen. Y el dominio 5, vas a encontrar a las personas perfeccionistas donde yo estoy bien, ¿no? Yo no puedo permitirme ir a terapia, porque Claro. ¿cómo? Yo no puedo, yo debo de poder con todo. Sí, claro. ¿No? Entonces los que llegan son los del dominio 1 y 2, ¿por qué? Porque son los que generalmente más sufren, ¿no? O sea, son los que más tienen conciencia de sus propias heridas y dicen, sabes que es que yo ya no puedo seguir así. Claro. Entonces no te puedo decir si la población, por ejemplo, mexicana o en cualquier país, ¿no? Ujú. Lo que más hay son heridas del tipo 1 y 2, pero los que más llegan a terapia, al menos en mi experiencia, sí son los del dominio 1 y 2. Los del dominio 1 y 2. Sí. Oye, Antonio, una pregunta. ¿Todas estas heridas psicológicas de las que estamos hablando se pueden sanar? Sí. De hecho, es lo que hacemos en... Bueno, yo creo que todas las disciplinas que van enfocadas al desarrollo humano, de una forma indirecta, porque obviamente hay muchos coaches y terapeutas alternativos que no conocen esta teoría, pero todos de alguna forma trabajamos para poder sanar, ¿no? Yo te voy a hablar específicamente desde lo que yo hago en terapia, ¿no? Porque esto es un modelo psicológico completo. Sí se pueden sanar. Yo generalmente manejo una terapia muy... bueno, es con base cognitivo-conductual, no sé, si quieren después ahorita explico qué es eso, ¿no? Pero es como una forma es un tipo de terapia, o sea, para las personas que creen que hay un solo tipo de terapia, no, de hecho encontré un artículo que nunca más volví a encontrar, entonces no me acuerdo bien, ya es muy viejo, estamos hablando de cuando yo era estudiante, hace como 7 años, 8 años, algo así, ¿no? Sí. Y decía que en México, solo en México, había 210 y tantos, creo que 217 escuelas terapéuticas, ¿no? Si alguien encuentra el artículo, que me lo pase, que ¿no? nos pasen, claro. Porque, o sea, me pareció sumamente interesante, nada más lo estaba leyendo y después lo cerré y jamás lo volví a encontrar, ¿no? Entonces, hay mínimo en México 200 y tantas formas formas diferentes de hacer terapia, ¿no? Yo manejo una que es la que tiene más soporte de investigación para ciertas patologías, etcétera, etcétera. Y este modelo, ¿no? Que para los que lo quieran buscar se llama terapia de esquemas, ¿no? El nombre oficial es la terapia de esquemas y el autor es Jeffrey Young, ¿no? Y se me hace uno de los modelos más completos, porque ahorita le estoy hablando superficialmente, esta teoría es súper Sí, es todo un tema, ¿no? claro. Entonces él te dice que, en primer lugar, hay que atender el problema desde 3 frentes, porque hablamos de heridas psicológicas muy profundas. O sea, incluso dicen, no es lo mismo tratar, por ejemplo, con depresión y ansiedad, que hasta cierto punto son mucho más fáciles, y pongo fáciles entre comillas, porque cada persona es diferente. Es diferente. ¿No? Que ya tratar, porque la depresión y la ansiedad son cosas que tú tienes, ¿no? Hablando de heridas y de creencias, es algo que tú eres, ¿no? Sí. Entonces, trabajar con lo que yo soy es mucho más complicado con algo que yo tengo, ¿no? Entonces, la terapia se basa en 3 frentes. Primero, a nivel conductual, lo que yo hago. Segundo, a nivel emocional, lo que yo siento. Y a nivel cognitivo, lo que yo pienso, ¿no? Entonces, no atacando, más bien trabajando sobre esos 3 frentes, hay como generalmente buen resultado, ¿no? Si quieres trabajar este nivel de heridas psicológicas profundas, porque aquí hablamos de profundidad, ¿no? Sí son terapias largas, ¿no? Muchas terapias actualmente ya duran 10 sesiones, la terapia breve están como muy de moda, etcétera, etcétera. Para trabajar a este nivel implica ya trabajo quizá de años. ¿Por qué? Porque te digo, hay que trabajar con quien tú eres y con las creencias que, o sea, es como si tú construyeras un edificio, no sé nada de construcción, pero lo pongo así de forma metafórica, ¿no? Es como si tuvieras un ladrillo clave que sostiene todo el demás, o sea, y sin ese ladrillo todo lo demás se cae. Claro. ¿No? Entonces, esas creencias son las que trabajamos. O sea, entonces, ¿cómo quitas el ladrillo sin que se caiga todo el edificio? Es muy difícil. Muy ¿no? complicado. Y a veces sí es doloroso incluso, porque gran parte del edificio tiene que caerse y tienes que construir una nueva forma de ver el mundo, ¿no? Sí, sin duda. No, pues es todo un tema. Fíjate que hay algunas heridas que bien decías que se presentan desde este 1, del que hablábamos. Y creo que de las más, yo respeto todas, ¿no? Yo creo que todo es doloroso, pero considero que dentro de lo más doloroso es este abuso sexual, ¿no? Que se puede dar en la infancia o en la niñez, porque creo que es abusar de una inocencia y de alguien que es indefenso, y a mí se me hace muy fuerte este tema, ¿no? Pero aún en este tipo de heridas, Antonio, bien trabajadas, ¿es posible superarlas? ¿Es posible salir adelante? Se le llama, o sea, el término técnico es curación esquemática. Curación ¿no? esquemática. Es como
Es que soy un poco descriptivo y uso muchos ejemplos, ¿no? Es como Ah, precisamente mi chamba. Claro. Yo soy, por ejemplo, también DJ, entonces tenemos las mezcladoras, ¿no? En las mezcladoras lo que hacemos es que tenemos como diferentes volúmenes, ¿no? Las perillas de volumen. Entonces, digamos que si tú tienes una herida que es central, o sea, un esquema profundo Claro. de rechazo, de abandono, de abuso, de lo que quieras, ya va a formar parte de ti, por siempre y para siempre. Pero, digamos que es como si cuando tú llegas y estás muy mal por una herida, tuvieras el volumen de esa herida hasta arriba. Entonces, Ya. lo que hacemos en terapia es irle bajando poco a poco el volumen. Es como si una voz en tu cabeza te estuviera gritando todo el tiempo, es que te van a abusar sexualmente, es que no puedes confiar en nadie, ¿no? Entonces, todo el tiempo está esa voz gritante, lo que hacemos en terapia es bajarle al volumen y construir otras voces que te dicen, a ver, relájate, piensa las cosas, ¿no? Claro. No necesariamente que te muestre afecto quiere decir que quiere abusar de ti, o sea, y entonces ese es un trabajo largo, porque esta voz te ha estado gritando en tu cabeza por años, Sí, claro. ¿no? Entonces, digamos que esa creencia siempre va a formar parte de ti y se va a detonar cuando tengas una experiencia así. O sea, si vas en la calle y tienes una huella de abuso sexual, ¿no? Y de repente alguien te arrincona en una esquina y te empieza a manosear, pues obviamente esa herida, pum, se le sube todo el volumen así de golpe, ¿no? Claro. Pero no es o sea, no es lo mismo a estar todo el tiempo con ese volumen arriba. Ya. ¿Sí? Oye, pues muy buen ejemplo, ¿no? La realidad es que sí, es bien interesante. Yo creo que sí es importante acudir, pedir ayuda, buscar el cómo sanar estas heridas psicológicas, porque bien lo decías hace un rato y hay gente que todavía hoy en día dice, es que ir al psicólogo, pues no estoy loco, ¿no? Siempre decimos, pues si no estoy loco, ¿para qué voy a ver a un psicólogo? Es que no es que estés loco, es que es necesario, es parte así como voy a hacerme un chequeo médico general, como me voy a revisar con el dentista, como voy y me reviso X estudio, pues creo que es parte importante también ir con un psicólogo, identificar, habrá muchas de estas heridas que tal vez yo no identifico, que yo no sé que las tengo, yo solo me comporto de alguna manera, hago lo que hago, pero no sé siquiera si me están afectando. Y creo que es buen momento, ¿no? De acudir, de buscar ayuda y de saber o identificarlas, es así. Sí, de hecho, o sea, precisamente una de las partes tricky o de las partes, ¿cómo se llaman? Tramposas o ¿cómo se llama? No es el as bajo la manga, o sea, como la parte sombría, ¿no? Es que son inconscientes. ¿Por qué? Porque se forman en la infancia, ¿no? O sea, se forman cuando todavía ni siquiera pensamos o a veces ni siquiera tenemos conciencia de que somos nosotros o de que existimos, ¿no? Entonces se forman desde antes, ¿no? Entonces, hay veces que la gente se pregunta, o sea, ya tuvieron 8 relaciones de pareja y las 8 les han puesto el cuerno y las 8 les terminan pegando y las 8 han terminado, o sea, las dejan y terminan en una depresión profunda, ¿no? Y llega un punto en que la persona dice, es que ¿por qué me sigue pasando lo mismo? Claro. ¿No? Y ahí es cuando agarran conciencia y dicen, ok, necesito ayuda, no puedo solo, Claro. ¿no? Entonces, eso es lo importante de como de difundir la información, ¿no? O sea, si te está pasando eso, si eres de los que se deprime cada 3 meses, o sea, hay una creencia ahí que no estás detectando que te está afectando muchísimo, Claro. ¿no? Oye, yo te escuchaba en alguno de estos webinars, ¿no? Ajá. Que das, y decías algo como que cuando uno no ha buscado ayuda es porque no te duele lo suficiente, algo así, ¿no? ¿Nos los podrías compartir? Sí, bueno, en primer lugar es esta onda que te decía, ¿no? Como a veces son inconscientes, ¿no? Dices, bueno, ya, ¿no? O sea, es como la mente lo que hace es tratar de solucionar las cosas por sí misma, Sí. ¿no? Pero hay veces que no puedes y no puedes y no puedes, ¿no? Y, por ejemplo, lo que pasa muchas veces en terapia, por ejemplo, mis colegas psicólogos no me dejarán mentir, llegan las personas, y esto incluso está documentado, es un fenómeno muy interesante en los libros, ¿no? La gente llega para cambiar sin cambiar, ¿no? O sea, muchas veces llegan con depresión, Claro. ¿no? Y dicen, es que quiero que me quites la depresión. Ok. Y cuando empiezas a indagar, te dices, ok, es que sabes que la persona está en una relación desde hace 10 años, donde su pareja le pega todos los días, donde la maltrata psicológicamente, económicamente, ¿no? O sea, con esa relación, ¿cómo no quieres estar deprimida? Claro. ¿No? Entonces, como tú dices, ¿sabes qué? O sea, mira, podemos trabajar control sintomático, o sea, te quito los síntomas depresivos, pero tarde o temprano van a regresar. ¿Por qué? Porque lo que te está, o sea, la depresión es nada más un síntoma. Sí, claro. ¿De qué? Del verdadero problema que es tu relación de pareja. Sí, ¿no? sí, sí. Pero la gente quiere que se les quite la depresión, pero seguir en la relación de pareja destructiva en la que están. Claro, es ¿No? decir, Entonces, ahí es cuando digo, ¿no? Muchas veces llegamos a un punto en la terapia en que es así como de, ok, no hay de otra. O sea, si tú quieres estar bien, o sea, son opuestos, ¿no? Son dos caminos diferentes. O sigues en esa relación o claro, te sales para tu propio bienestar y salud mental, claro. ¿no?
Y mucha gente podría decir, no, pues ¿quién se quedaría en una relación de violencia? Mucha gente se queda ahí. Sí, claro, pero es bien importante lo que dices, porque no solo hay que buscar el paracetamol para que se me quite el dolor, ¿ah? Hay que buscar todo lo que está generando el dolor. Sí. Entonces, pues todo un tema, yo no quisiera cortarlo, entonces regresando de la pausa, si te parece bien, vamos a platicar quién es el experto, cómo tenemos que tratar estas heridas, a quién me tengo que acercar, qué es lo que más funciona para poder sanar las heridas psicológicas. Claro. Así que, pues antes de irnos al corte, solo doy algunos saludos. Quiero saludar a Mari Valdés, a Diana Laura, a Eric Soria, que nos está viendo, a Jorge Escamilla, un abrazo acá en la producción, a Gilbert Herrera y a la gente que nos está escuchando en Kansas. Regresamos en unos minutos más. Gracias. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. ¿Cuántas veces has querido ahorcar, colgar de los pies o lanzarle la chancla a tu pareja? Y horas después, besar, abrazar o simplemente caminar juntos. Aquí, en tu programa Rollos de Pareja, hablaremos de todos los temas relacionados a lo que vive una pareja en la relación humana más compleja y más romántica que existe. Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor, Aldo Morales, y sus invitados especiales en www.proyectoradiomx.com y síguenos en nuestras redes sociales como Rollos de Pareja. Miércoles de 12 a 1, Tequila Doble. un shot de adrenalina para tus oídos con Pati Cuevas Y Ale Domínguez, charlas interesantes de fondo y sin miedo. Sociedad, Espectáculos, bienestar, arte, salud, turismo, cultura y gastronomía. Solo aquí, por Proyecto Radio MX, con sentido social. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Si ya están cansados de estar encerrados en sus casas por la contingencia sanitaria COVID-19, para esta nueva normalidad, cambiemos nuestra movilidad. Bienvenidos a la era de la bici. Yo soy Vanessa Cruz o Vane Arándano, como gusten llamarme. Los espero todos los miércoles a la 1 de la tarde aquí en Proyecto Radio MX con sentido social. Remate informativo. El primer noticiero de fin de semana con las noticias más relevantes de México y el mundo. Entrevistas, secciones, debates y mucho entretenimiento. Todo esto conducido por Alejandro Catalán y su equipo de colaboradores. Todos los viernes de 9 a 10 de la mañana por la frecuencia de Proyecto Radio MX. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si... Muy bien. Bien, y Monse consintiéndonos como siempre con la música. Pues muy bien, vamos a dar algunos saludos a Eric allá en Guanajuato que nos escucha. Un fuerte abrazo, Eric, para ti, para todo tu equipo. Gilbert Herrera en Ecuador, que también siempre nos sigue y que estuvo con nosotros platicando de estas creencias, paradigmas. A mi hermana Diana Laura, que siempre está ahí pendiente de nosotros. Un fuerte abrazo. Bus Almera nos dice saludos, excelente programa de radio. Tu participación, Toño, te la reconozco, gracias. Dice Bus Almera, romper con mis creencias y darme cuenta de ellas es todo un proceso. Tu acompañamiento me sirvió y sigo trabajando en ello. Gracias, Toño. Te amo, dice Ale Medina. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, un saludo.
Pues muy bien, también saludos a toda la gente que nos está escuchando allá en Texcoco, Estado de México. Y pues bien, vamos a continuar con nuestra charla, Toño, que qué buen nombre tienes, por cierto, ¿eh? Pensamientos. Para un psicólogo quedó. Para un psicólogo quedó muy bien, ¿no? Sí, eso me decían siempre. Siempre. No, oye, Antonio, platícame un poquito. Mira, hasta chiflidos, Toño. Oye, platícame un poquito, ¿quién será el experto o quién es la persona a la cual la gente que después de esta charla dice, yo ya descubrí que tengo algunas heridas psicológicas y creo yo, ahora sí que es mi pensamiento, que todos tenemos, no lo sé, puede ser en alguna medida, pero quien hoy las reconoce, quien hoy las abraza, quien hoy dice, aquí están, son mías y quiero trabajarlas y necesito salir de ellas o necesito modificarlas, en fin, ¿quién es el experto? ¿Con quién acudir? Híjole, de todas las preguntas creo que esa es la más difícil, ¿no? Porque tiene que ver con un chorro que tengo en mi cabeza, ¿no? Pero ya lo mencionaba yo hace rato que todos los que nos dedicamos al desarrollo, creo que indirectamente trabajamos esas heridas. Pero si tú quieres de verdad trabajarlas a profundidad con alguien que sepa esto que te estoy diciendo, ¿no? O sea, que lo conozca, la opción es obviamente un terapeuta, o sea, un psicoterapeuta de entrada, ¿no? Pero ya les decía que hay diferentes formas de hacer terapia, Claro. ¿no? Entonces, el que es especialista en esto es un terapeuta cognitivo-conductual, así se les conoce, ¿no? Un terapeuta cognitivo-conductual que pues precisamente esté especializado en terapia de esquemas, ¿no? Porque te digo, esto es todo un modelo psicológico, entonces ese sería como así el ideal, ¿no? O sea, el perfecto para este enfoque o esta teoría de la cual les estoy hablando, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, entonces este sería como que el experto ideal. Sí. ¿Nos sirven también las sesiones de coaching? ¿Nos sirven otras teorías? ¿Nos sirven otros profesionales? Es que es difícil, ¿no? Es difícil, ¿por qué? Porque yo he visto, por ejemplo, yo concilio muy bien lo que es el coaching y la psicología, ¿no? Al principio yo los peleaba, entonces yo decía, ok, en este momento estoy en mi rol, era como ponerme una gorra, ¿no? Estoy en mi rol de coach y hacía puro coaching, ¿no? Y después, así, ok, me quito la gorra y ahora tengo sesión de terapia y me ponía mi gorrita de psicólogo. Y ahorita te puedo decir que los integro. He visto coaches que son muy eficientes, incluso mucho más eficientes que algunos terapeutas. Y también he visto terapeutas que son buenísimos. Sí, claro. ¿no? Entonces, es muy difícil, o sea, eso sí es como muy personal o muy subjetivo. Pero, o sea, si nos remitimos estrictamente a lo teórico, el coaching no te va a dar el ancho para tratar heridas psicológicas tan complejas. Sin duda, y yo siempre lo he dicho como coach, yo respeto mucho todas las profesiones, pero también siempre les he dicho cuando trabajo con la gente, ¿no? Con los coaches y soy muy claro y sé hasta dónde yo puedo llegar, hasta dónde yo puedo tocar y dónde requiero de un experto, porque estamos tocando fibras muy sensibles. Claro. Y si yo no tengo todo el conocimiento o las herramientas necesarias para sacarlo de ahí, lejos de ayudarlo, lo puedo afectar más. Entonces creo que es muy sano también como coaches reconocer hasta dónde puedo llegar, en qué momento tiene que pasar con un experto y cómo yo lo puedo guiar. Posiblemente después de la intervención del experto yo podría hacer su acompañamiento y guiarlo, pero saber hasta dónde, ¿no? Sí, de hecho, yo siempre lo he dicho, ¿no? E incluso a mis alumnos les enseño. Lo que siempre está por encima de todo es la ética, ¿no? Independientemente de lo que tú hagas, la ética. Entonces, si tú como coach dices, ¿sabes qué? Yo no puedo ayudar a esta persona, pues, ¿qué le haces dándole más sesiones? O sea, canalízalo luego. Ahí va tu ética de por medio, ¿no? Incluso también para los terapeutas que no están preparados para atender a este nivel de heridas psicológicas, dices, no, mi modelo, lo que yo conozco, mis herramientas, no me alcanza, no le estoy haciendo bien a mi paciente, pues, ¿sabes qué? Canalízalo. Claro. ¿No? Canalizarlo con alguien más. Me gustó eso que dices. Creo que ante todo tenemos que anteponer la ética. Sí, eso es fundamental en este negocio, porque estamos tocando vidas, estamos tocando personas, y creo que eso se tiene que cuidar muchísimo ante todo. ¿Cierto? Sí. Muy bien, pues mira, nos dice Mari Valdés, saludos Mari hasta Cancún, ¿no? Mari, también una psicóloga que nos ha acompañado, terapeuta, dice que es difícil decidir trabajar las heridas de la infancia, que ella considera que pues esto sí es complicado, ¿no? Es difícil. Sí. Nos dice también Linda Flaquita, excelente programa, saludos. Y bueno, pues nos están escuchando también desde Lima, Perú. Saludos a toda la gente de Lima, Perú. Bien,
Pues mira, este tema creo que nos lleva a toda una reflexión, Toño, y nos podría dar como para 3 programas más, que sí me gustaría comprometerte para aquí más adelante podamos hacer otro programa, ¿no? A lo mejor de temas relacionados con, porque estoy seguro que tanto la gente que nos está escuchando como un servidor, pues sería importante ir aclarando más temas, más dudas, porque lo decíamos hace un rato en el corte, ¿no? Esto, híjole, lleva toda una teoría impresionante y hay maestrías del tema y nos podríamos llevar aquí todo el día. Sí, claro, yo encantado, cuando quieran. Ahí contamos contigo. Sí. Bueno, pues vamos a mandar saludos a Romanum Gerardo. Gerardo, felicidades, extraordinario programa. Gracias a Jerry, el roomie mayor que todos los viernes está acá con Entre Roomies a las 8 de la noche. Elena Flores dice, Antonio, reconozco tu trabajo profesional. Gracias por seguir compartiendo tus conocimientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues ahí está. Me gustaría, pues para ir cerrando la charla del día de hoy, que nos cuentes qué te encuentras haciendo actualmente, cuáles son tus proyectos, qué estás haciendo hoy, Antonio. Uy, muchas cosas. Bueno, por el lado, por ejemplo, de el coaching, ahorita están surgiendo proyectos como que... Muchas cosas. Sí, claro. Los entrenamientos grupales que yo daba antes, por la pandemia quedaron suspendidos, ahorita se están reanudando muchos de ellos, ¿no? Entonces ya, o sea, me están surgiendo ahí como muchos proyectos nuevos en los cuales ya empecé a colaborar. Eso por el lado del coaching. Por el lado de la terapia, pues obviamente eso fue como nunca he parado, ¿no? O sea, siempre me llegan pacientes nuevos porque mis mismos pacientes me recomiendan, etcétera, etcétera. Ya es como un flujo constante. ¿No? Y a nivel con mi equipo, ¿no? De CD Yolia, pues tengo la Academia Digital, mi proyecto digital, el emprendimiento digital que tenemos, y estamos planificando para reanudar actividades también grupales el próximo año quizá, no quizá, el próximo año, no sabemos cuándo todavía, pero el próximo año ya reanudarlas. Ajá. Sé que haces muchas cosas en redes sociales. Me gustaría que nos compartas un poco qué podemos encontrar ahí en tus redes sociales. Claro, en mis redes, bueno, no en las mías, somos todo un equipo, ¿no? Pero en redes sociales pueden encontrar webinars gratuitos. Cada semana hacemos como una transmisión, invitamos a alguien trabajando algún tema específico, etcétera, etcétera. Somos un equipo multidisciplinario, tiene coaches y musicoterapeutas y tanatólogos y psicólogos y todo, ¿no? Todos enfocados al desarrollo humano. Entonces vas a encontrar muchísimo contenido de precisamente como este tipo de charlas, ¿no? A veces lanzamos webinars gratuitos, o sea, puedes entrar nada más a la sesión de Zoom o incluso ahí mismo en el portal de Facebook, a veces lo transmitimos, abordando temas. Por ejemplo, del cual les estoy hablando, ya hicimos un webinar, duró 2 horas y cacho, ¿no? Porque es un tema muy amplio. Y a la gente le encantó, pero realmente tratamos muchas temáticas diferentes, relacionadas todas con el desarrollo humano. Todas con el desarrollo humano. Pues ahí te estaremos siguiendo, repítenos tus redes, por favor. Claro, la página principal es CD Yolia SC, ¿no? Lo puedes buscar como en Facebook, le pones @CDYoliaCDMX. Esa es como nuestra página principal, y nuestra comunidad digital se llama A-Levels, es A-Levels, con V. Ok, ¿sí? Perfecto, pues ahí te estaremos siguiendo, estaremos sabiendo y conociendo más de tu trabajo, y yo siempre bien agradecido de tu participación y de que hayas aceptado esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes, a ti por la invitación y por darme esta oportunidad. Siempre un gusto y un placer. Vamos a mandarle saludos a Paola Redondo, muy buen programa, gracias por la información tan valiosa. Elena Flores, también saludos. Reconozco tu trabajo profesional, gracias por seguir compartiendo tus conocimientos. Armando Chato García, muchas felicidades, Toñito, excelente entrevista. Diana Laura dice, fue un tema muy interesante. Pues muchísimas gracias a todos que nos acompañaron el día de hoy. Yo me quiero despedir con una frase que dice, solo existen 2 días del año en el que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer, el otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. Una frase de Dalai Lama. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un excelente día. Sigan en proyectoradiomx.com. Gracias. Nos vemos el próximo, nos escuchamos más bien y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Gracias. Gracias. Por hoy hemos terminado nuestra charla. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 10 de la mañana para otra charla en confianza, aquí por proyectoradiomx.com. Ah, no se te olvide. Sí.
Síguenos por Facebook en Academia AC Galarcón Consultores.